Elena cumplió 60 años en silencio. Encendió una vela pequeña en la cocina. Colocó la torta sobre un plato blanco. Sopló despacio. El humo se elevó y desapareció. No hubo aplausos. No hubo risas. Solo el sonido del reloj en la pared. Sus hijos ya no vivían con ella. Su hija mayor estaba en España. Su hijo menor en otra ciudad del país. Ambos llamaban de vez en cuando. Siempre le preguntaban lo mismo. ¿Cómo estás, mamá? Y ella respondía lo mismo. Bien, hijos. Estoy bien, pero no siempre era cierto. La soledad pesaba. Los días eran largos. Las noches más. Había aprendido a llenar silencios con la televisión, con programas viejos, con novelas repetidas, con música que ponía de fondo. Aún así, algo en su interior seguía vacío. El lunes salió a caminar. Le gustaba hacerlo temprano. El aire frío le despejaba la mente. El parque estaba húmedo por la lluvia de la noche. Los árboles dejaban caer gotas brillantes. Elena se sentó en un banco. Sacó un libro de su bolso. Pasó las páginas despacio. Leer era su refugio. Las palabras le hacían compañía. Ese día alguien se acercó. Un hombre con chaqueta azul. Llevaba audífonos colgando del cuello. Sus pasos eran firmes. Se detuvo frente al banco. ¿Puedo sentarme?, preguntó con voz amable. Elena dudó un instante. Asintió con un gesto. Él se acomodó a su lado. Sacó también un libro. Lo abrió en silencio. No hubo interrupción. Solo dos desconocidos leyendo bajo el mismo árbol. Pasaron varios minutos. De pronto él habló. Qué curioso, estamos leyendo al mismo autor. Elena levantó la vista. Lo miró sorprendida. Era cierto. Los dos tenían libros de la misma colección. Sonrió tímidamente. Él también sonrió. Se llamaba Daniel. Tenía 40 años. Trabajaba como arquitecto independiente. Decía que leer en el parque lo relajaba, que la ciudad lo cansaba, que los edificios lo encerraban. Por eso buscaba aire y árboles. Elena lo escuchó con atención. Se descubrió riendo con sus comentarios. Hacía mucho que no reía de esa forma. Le sorprendió la facilidad con la que hablaba con él. Era como si lo conociera de antes, como si la confianza hubiera nacido en segundos. El reloj marcó el mediodía. Daniel cerró su libro. Se levantó. Le tendió la mano. Fue un gusto. Ojalá nos veamos de nuevo. Elena dudó. Tomó su mano. Respondió con una sonrisa. El gusto fue mío. Él se marchó. Ella guardó su libro. Caminó de regreso a casa con una sensación extraña. Ligera. Nueva. Algo que no sabía nombrar. Esa noche no encendió la televisión. Se quedó recordando la conversación, la sonrisa de Daniel, sus ojos atentos, la forma tranquila en que hablaba. Se sorprendió sonriendo sola y luego se reprendió en silencio. ¿Qué te pasa, Elena? Tienes 60. Él podría ser tu hijo. 3 días después volvió al parque. Se sentó en el mismo banco. Abrió el mismo libro. Y allí estaba Daniel, con su chaqueta azul. Con su sonrisa tranquila, se saludaron con naturalidad, como si hubieran planeado encontrarse. Ese día hablaron más, de música, de películas antiguas, de viajes soñados. Daniel escuchaba con interés. Hacía preguntas. No parecía aburrido, no parecía condescendiente. Era sincero. Elena se sintió cómoda. No recordaba la última vez que había sentido algo así. La charla terminó cuando empezó a llover. Daniel la acompañó hasta la salida del parque. Sacó un paraguas grande. Compartieron el camino bajo la lluvia. Caminaron despacio. Se despidieron en la esquina. Él sonrió de nuevo. ¿Le gustaría un café mañana? Elena se quedó helada. El corazón le latía rápido. Pensó en su edad. Pensó en la diferencia. Pensó en lo que dirían los demás. Pero una voz interior respondió antes que ella. Sí, claro. Camino a casa se repetía la escena. El paraguas. La risa bajo la lluvia. La invitación inesperada. No podía creer lo que había aceptado. Sentía emoción y miedo al mismo tiempo. Al día siguiente se encontraron en un café pequeño. Mesas de madera. Aroma a pan recién horneado. Daniel pidió un capuchino. Elena un té de hierbas. Hablaron durante horas. El tiempo pasó sin que lo notaran. Él contó anécdotas de su trabajo. Historias de proyectos. De clientes difíciles. De viajes cortos a la costa. Elena habló de su infancia. De su primer empleo. De los libros que la acompañaron en la soledad. Daniel escuchaba con interés genuino. No interrumpía. No se distraía con el celular.
Estaba presente. Eso para Elena era un regalo. Al despedirse, él rozó su mano suavemente. Fue un contacto breve, un segundo apenas, pero a ella le recorrió un temblor interno. Esa noche no pudo dormir. Miró el techo durante horas. Pensó en la diferencia de edades. Pensó en los juicios. Pensó en sus propios miedos. Se levantó. Fue hasta el espejo del baño. Se observó con detenimiento las arrugas alrededor de los ojos, el cabello teñido con canas, la piel marcada por los años, y se preguntó en voz baja, ¿será posible volver a enamorarse a los 60? Elena apagó la luz, se acostó, y por primera vez en mucho tiempo sonrió antes de dormir. Elena despertó temprano. La cita con Daniel la mantenía inquieta. Se miró en el espejo con desconfianza. Se arregló el cabello varias veces. Cambió de blusa 3 veces más. Ninguna le parecía adecuada. Se preguntaba cosas simples. ¿Será ridículo que una mujer de 60 se arregle para un hombre de 40? ¿Notará mis arrugas? Pensará que soy demasiado mayor. Finalmente eligió un vestido sencillo, color claro, zapatos cómodos, un poco de perfume, y salió de casa con el corazón latiendo fuerte. Daniel la esperaba en el mismo café. Sonrió al verla llegar. «Qué gusto verla de nuevo, Elena», ella respondió con una sonrisa nerviosa. Se sentaron en la mesa del rincón. Pidieron lo mismo de la vez anterior. Capuchino para él, té de hierbas para ella. La conversación fluyó sin esfuerzo. Hablaron de libros, de películas clásicas, de recuerdos de la juventud. Daniel contaba historias de su trabajo como arquitecto. Le hablaba de edificios antiguos, de cómo la ciudad cambiaba con el tiempo. Elena lo escuchaba con atención. Se sentía viva en esa mesa, como si los años se hubieran borrado, como si el tiempo no importara. Pasaron 2 horas. La tarde se hizo corta. Daniel, antes de despedirse, se inclinó un poco. ¿Le gustaría ir conmigo al teatro este sábado? Elena sintió un nudo en el estómago. El teatro había sido una de sus pasiones en la juventud, pero llevaba años sin ir. Quiso decir que no. Quiso inventar una excusa. El miedo la detenía. Sin embargo, la voz que nació en su interior fue clara. Sí, me encantaría. Daniel sonrió con alegría sincera. Perfecto. La paso a recoger. Ese sábado, Elena volvió a mirarse en el espejo. Se arregló con cuidado. Eligió un vestido negro, sencillo pero elegante. Un collar que había guardado por años. Lo usó como un símbolo. Era como si se diera permiso para volver a brillar. Daniel llegó puntual. Llevaba chaqueta oscura, zapatos bien lustrados. Su sonrisa iluminaba el rostro. Elena sintió que el corazón se aceleraba. «Está hermosa», dijo él sin rodeos. Ella bajó la mirada. «Gracias». En el teatro se sentaron juntos. La obra era una comedia ligera. Elena rió como hacía mucho no reía. Daniel también. En los intermedios hablaron de lo que más les gustaba. Compartieron comentarios como 2 adolescentes. Al final salieron entre la multitud. Caminaron despacio bajo la noche fría. Daniel se detuvo en la esquina. La miró con seriedad. «Me alegra mucho haberla conocido, Elena. Usted me hace sentir distinto». Ella no supo qué responder. Su pecho se llenó de emociones encontradas. Alegría, miedo, esperanza, confusión. Esa noche, al llegar a casa, Elena no pudo dormir. Recordaba la mirada de Daniel, la forma en que la escuchaba, la sinceridad en cada palabra. Se preguntó si era posible. Si a los 60 se podía volver a empezar. Los días siguientes fueron distintos. Esperaba sus mensajes en el celular. Leía cada palabra varias veces. Se reía sola al recordar sus bromas. Volvió a sentir mariposas en el estómago, algo que pensó que nunca volvería a experimentar. Un domingo, Daniel la invitó a caminar por el centro histórico. Elena aceptó. Pasaron la tarde recorriendo calles antiguas. Entraron a librerías pequeñas. Probaron dulces en una esquina. Hablaron de todo, de sueños, de miedos, de lo que significaba sentirse vivo. En un momento, Daniel se detuvo frente a una iglesia antigua. Miró a Elena con seriedad. «Sé que hay una diferencia de edad entre nosotros. Sé lo que la gente podría decir. Pero quiero que sepa que para mí eso no importa. Me gusta estar con usted». Elena sintió que el mundo se detenía. Su primera reacción fue el miedo. Pensó en sus hijos. Pensó en el qué dirán, pensó en los juicios, pero también pensó en su soledad, en sus noches vacías, en el vacío que llevaba años arrastrando. No respondió de inmediato.
Solo lo miró con ojos húmedos. El corazón le temblaba, y en su interior una voz decía: esto no es un error, esto es vida. Esa noche en casa se sentó frente a su libreta. Escribió pocas palabras. Hoy sentí que todavía puedo amar, todavía puedo soñar, y quizás todavía puedo comenzar de nuevo. Los días pasaron con rapidez. Elena y Daniel se veían seguido. Caminaban por el parque, iban a cafés pequeños, visitaban librerías antiguas. La rutina comenzó a cambiar. La soledad dejó de ser tan pesada. Elena, sin embargo, tenía miedo. Miedo de lo que dirían los demás. Miedo de lo que pensarían sus hijos. Miedo de que todo fuera un error. Una tarde, mientras hablaban en una banca del parque, Daniel lo notó. ¿En qué piensa?, preguntó con voz suave. Elena suspiró. Pienso en que tengo 60 años. Pienso en que usted tiene 40. Pienso en que todos van a juzgarnos. Daniel la miró con firmeza. La gente siempre juzga, pero la gente no vive en su piel, ni en la mía. Elena bajó la mirada. Se sentía vulnerable. No quiero ser una carga, dijo en voz baja. Daniel tomó su mano. Usted no es una carga, es una bendición. Elena sintió un temblor recorrerla. Nadie la había llamado bendición en mucho tiempo. Cerró los ojos. Se permitió creerlo. Los encuentros se hicieron más frecuentes. Había paseos por mercados, tardes en cines viejos, noches de llamadas largas. Daniel se convirtió en una presencia constante, pero la primera prueba llegó pronto. Un sábado, mientras caminaban, se encontraron con Clara, una amiga de Elena. Clara era directa. Miró a Daniel de arriba abajo. Luego miró a Elena con sorpresa. ¿Es tu hijo?, preguntó con una sonrisa forzada. Elena se quedó helada. No supo qué responder. Daniel dio un paso adelante. No soy su hijo, soy su amigo. Clara arqueó las cejas. Elena intentó cambiar de tema, pero la incomodidad quedó flotando en el aire. Esa noche en casa Elena lloró. Se sintió avergonzada. Sintió que tal vez todo era un error. Daniel la llamó. Su voz fue firme. No deje que una mirada le robe lo que está sintiendo. Lo que tenemos es real. No lo manche con miedo. Elena respiró hondo. Quiso creerle, y en el fondo sabía que tenía razón. Días después, Daniel la invitó a una cena especial. Un restaurante pequeño. Velas en las mesas. Música suave de guitarra. Elena estaba nerviosa. Se sentía como un adolescente en su primera cita. Durante la cena, Daniel habló con franqueza. Elena, quiero que sepa algo. No busco aventuras pasajeras. No busco jugar con usted. Me gusta lo que tenemos. Quiero construir algo más. Elena lo miró sorprendida. Su corazón latía con fuerza. Hacía años que nadie le hablaba de construir. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo con voz temblorosa: yo también siento lo mismo. Pero tengo miedo. Daniel sonrió. El miedo es normal. Lo importante es que no nos detenga. Después de la cena caminaron juntos. La calle estaba iluminada por faroles antiguos. Daniel se detuvo. La miró fijamente. ¿Puedo?, preguntó antes de inclinarse. Elena asintió. Sus labios se encontraron en un beso tierno. Fue corto, fue suave, pero abrió una puerta nueva, una puerta que ella había creído cerrada para siempre. Esa noche, al llegar a casa, Elena se miró al espejo. Ya no se reprochó las arrugas. Ya no pensó en las canas. Pensó en el beso. Pensó en la ternura de Daniel. Y sonrió como no lo hacía desde hacía décadas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Elena caminaba ligera. Se sentía más viva, más joven. No en el cuerpo, pero sí en el alma. Sin embargo, sabía que debía hablar con sus hijos. No podía ocultarlo para siempre. Tenía miedo a sus reacciones. Miedo a que no entendieran. Miedo a que la juzgaran como los demás. Una tarde, mientras escribía en su cuaderno, anotó una frase. Lo que siento es real. No quiero esconderlo. No quiero negar lo que me devuelve la vida. Esa decisión la fortaleció. Sabía que los juicios vendrían, pero también sabía que el amor no se detiene con críticas. El corazón late más fuerte que cualquier murmullo. Elena sabía que no podía ocultarlo más. Cada mensaje de Daniel, cada encuentro en el parque, cada café compartido, todo le recordaba que estaba viviendo algo real, algo que merecía salir de las sombras. Un domingo, su hija Laura la llamó desde España. La videollamada mostró su rostro cansado por las horas de trabajo. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó con ternura. Elena dudó. Podía responder lo de siempre.
Bien, hija, estoy bien. Pero la mentira ya no cabía. Inspiró profundo. Estoy conociendo a alguien, Laura. Su hija sonrió de inmediato. Eso es una buena noticia. ¿Quién es? Elena tragó saliva. Se llama Daniel. Tiene 40 años. El rostro de Laura cambió. La sonrisa se borró. La mirada se tensó. ¿40? Mamá, ¿te das cuenta de la diferencia? Elena bajó la vista. Sintió un nudo en la garganta. Sí, me doy cuenta, pero me hace feliz. Laura guardó silencio unos segundos. Luego habló con un tono más duro. Mamá, piensa bien. No quiero verte sufrir. Los hombres jóvenes no siempre buscan algo serio. ¿Y tú? Tú ya pasaste por mucho. Las palabras dolieron. Elena trató de defenderse. Él no es como piensas. Es sincero. Me respeta, Laura suspiró. Solo te pido cuidado. No quiero que te rompan el corazón. La llamada terminó con frialdad. Elena cerró la computadora con lágrimas en los ojos. Sabía que la conversación no sería fácil, pero dolía más de lo que imaginaba. Esa misma tarde su hijo Andrés la visitó. Traía una bolsa con frutas. Se sentó en la sala. Comenzaron a hablar de cosas cotidianas, hasta que Elena decidió soltar la verdad. Andrés, estoy conociendo a alguien. Él la miró sorprendido. ¿Alguien? ¿Quién? Se llama Daniel. Tiene 40 años. El silencio llenó la sala. Andrés parpadeó varias veces. Se inclinó hacia adelante. ¿40? Mamá tiene mi edad. Elena asintió en silencio. Esperaba un estallido. Esperaba reproches. Andrés habló despacio. No entiendo. ¿Qué busca contigo? Busca lo mismo que yo, hijo. Compañía, paz, cariño. Andrés negó con la cabeza. Es extraño, mamá. La gente va a hablar. Yo mismo no sé cómo procesarlo. Elena sintió que su corazón se apretaba. Lo sé, pero estoy cansada de vivir para el que dirán. Quiero vivir lo que me queda con verdad. Andrés se quedó callado. La miró largo rato. Finalmente suspiró. Te quiero feliz, aunque me cueste entenderlo. Esas palabras le devolvieron esperanza. No era aceptación plena, pero era un primer paso. Esa noche Elena escribió en su cuaderno. Hoy dije la verdad, duele, pero también me siento libre. No quiero esconderme más. Al día siguiente Daniel la llamó. Notó su voz apagada. ¿Qué pasó, Elena? Ella le contó todo. La reacción de Laura, la confusión de Andrés, el peso del juicio familiar. Daniel la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, habló con firmeza. No quiero ser motivo de pelea con tus hijos, pero tampoco quiero que te niegues lo que sientes. Yo estoy aquí, y no me voy a ir. Elena sintió que esas palabras la sostenían. El miedo seguía allí, pero también la certeza de que Daniel no era un capricho pasajero. Días después, Laura volvió a llamarla. Su tono era más suave. He pensado en lo que me dijiste, mamá. No quiero juzgarte. Solo me asusta. Pero si él te respeta y te cuida, yo aprenderé a aceptarlo. Elena lloró de alivio. Era como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Sabía que la batalla no estaba ganada, pero al menos ya no estaba sola en ella. Esa semana, Elena y Daniel fueron juntos al parque. Caminaron de la mano. Las miradas curiosas de la gente no importaron. Por primera vez Elena no se sintió avergonzada. Se sintió libre. Daniel la miró y sonrió. ¿Se da cuenta? Estamos caminando juntos. Y eso es lo único que importa. Elena apretó su mano. Y por primera vez en muchos años se permitió soñar sin miedo. La noticia ya no era un secreto. Sus hijos lo sabían. Algunos vecinos también. Y las miradas comenzaron a cambiar. Elena lo notaba al salir del edificio. Algunas vecinas la saludaban con distancia. Otras susurraban entre ellas cuando pasaba de la mano de Daniel. No era necesario escuchar las palabras. La incomodidad se leía en los ojos. Daniel, en cambio, parecía inmune. Sonreía siempre. La acompañaba con calma. Ignoraba los comentarios. Para él, lo único importante era estar a su lado. Una tarde, mientras caminaban por el mercado, una mujer mayor se acercó a Elena. La conocía de años. Su voz fue áspera. ¿No le da vergüenza a Elena? Ese muchacho podría ser su hijo. Elena se quedó sin palabras. Daniel intervino con serenidad. No soy su hijo, señora. Soy alguien que la respeta y la quiere. La mujer frunció el ceño. Se marchó murmurando. Elena sintió que las piernas le temblaban. No sé si podré con esto, susurró. Daniel la miró firme. No vivimos para ellos, vivimos para nosotros. Esas palabras le dieron fuerza.
Aún así, el peso del juicio seguía presente. En las noches, Elena pensaba en todo lo que estaba arriesgando. Pensaba en su reputación. Pensaba en la opinión de sus hijos. Pero luego recordaba la sonrisa de Daniel, su voz tranquila, la ternura en cada gesto, y comprendía que valía la pena. Un sábado, Andrés los visitó. Daniel estaba en la sala. El ambiente era tenso. Elena ofreció café. Intentó suavizar la situación. Andrés observaba en silencio. Finalmente habló. Mamá, todavía me cuesta. No entiendo cómo alguien de mi edad puede estar contigo de esa manera. Daniel lo miró sin apartar la vista. Entiendo su preocupación, pero lo que siento por su madre es real. No estoy jugando. Elena contuvo el aliento. Esperaba una explosión, pero Andrés se quedó callado. Miró a su madre. Luego asintió despacio. No me gusta, pero la respeto. Y quiero que sea feliz. Elena casi lloró en ese instante. Sentía que poco a poco el muro se derribaba. Días después, Laura llamó desde España. Su tono era más suave que la primera vez. Mamá, estuve pensando. Si él te da alegría, yo no puedo negártela. Solo cuídate. Esas palabras fueron un alivio. Por primera vez, Elena sintió que podía respirar tranquila. Sus hijos no entendían del todo, pero al menos ya no se oponían con dureza. La relación con Daniel crecía. Se volvía más sólida. Se mandaban mensajes cada mañana. Se llamaban cada noche. Compartían pequeñas rutinas. Él la acompañaba al médico. Ella le preparaba su plato favorito. Era simple. Era sincero. Pero la sociedad no dejaba de opinar. Un día, en una reunión de viejas amigas, una de ellas lanzó la pregunta sin rodeos. ¿De verdad crees que a los 40 un hombre puede amarte de verdad? Elena la miró a los ojos. Respondió con firmeza. No lo creo. Lo vivo. Hubo silencio. Algunas amigas bajaron la mirada. Otras sonrieron en secreto. Elena entendió que muchas hablaban desde sus propios vacíos. Y por primera vez no se sintió culpable. Esa noche, Daniel la acompañó a casa. Se detuvo frente a la puerta. La abrazó fuerte. Quiero que sepa algo. No me importa lo que digan. Estoy aquí para quedarme. Elena cerró los ojos. Se dejó sostener en ese abrazo. Sintió que la soledad de tantos años se deshacía. Al entrar a casa se miró al espejo. Se vio con arrugas, con canas, con marcas del tiempo, pero no se vio vieja, se vio viva, más viva que nunca. Abrió su cuaderno y escribió. Hoy entendí que el amor no tiene edad. Lo importante no es el número, es la verdad con la que alguien te mira. Y yo vuelvo a ser mirada con amor. Habían pasado varios meses desde aquel primer encuentro en el parque. Elena ya no era la misma mujer que sopló una vela en soledad. Ahora caminaba ligera, reía con más frecuencia y sentía que la vida le había dado un regalo inesperado. Daniel seguía a su lado, constante, atento, sin dobleces. No era una ilusión pasajera, era una presencia real. Sus hijos, aunque aún sorprendidos, se fueron adaptando. Laura desde España le enviaba mensajes más cariñosos. Ya no preguntaba con dureza. Ahora decía, ¿cómo está Daniel? Trátalo bien, mamá. Andrés, en cambio, lo aceptaba a su manera. No se mostraba del todo cómodo, pero ya no lo cuestionaba. Incluso una tarde compartió una charla con Daniel sobre arquitectura y trabajo. Fue breve pero sincera, y eso bastó para que Elena sintiera paz. La sociedad, claro, seguía opinando. Algunos vecinos la saludaban con frialdad, otros la miraban con curiosidad, pero Elena ya no bajaba la cabeza. Había aprendido a caminar erguida, a sostener la mano de Daniel sin miedo. Un día, él la invitó a un viaje corto, una escapada de fin de semana a Villa de Leyva. Elena dudó al principio. Nunca había viajado con él. Temía a las miradas, a los comentarios, a las interpretaciones. Pero al final aceptó. El viaje fue sencillo. Caminaron por calles empedradas, entraron a museos pequeños, comieron en restaurantes locales, rieron bajo el cielo estrellado. Elena sintió que estaba viviendo una segunda juventud. Una noche, sentados en la plaza iluminada, Daniel tomó su mano. La miró con seriedad. Elena, quiero que sepa que no estoy con usted por capricho. Estoy porque la admiro, porque me enseña cada día, porque me siento en casa cuando estoy a su lado. Elena lo escuchó con lágrimas en los ojos. Nunca imaginó escuchar esas palabras a sus 60 años. Pensó que el amor ya no tocaba su puerta. Pensó que la vida solo le daba compañía pasajera. Pero allí estaba frente a un hombre que la miraba con verdad.
No sé si soy lo que esperabas, dijo ella con voz temblorosa. Daniel apretó su mano. Usted es más de lo que soñé. El silencio de la plaza se llenó de ese instante. Elena apoyó la cabeza en su hombro y se permitió llorar de felicidad. De regreso en casa, Elena comenzó a vivir con menos miedo. Seguía escuchando comentarios, pero ya no la herían. Sabía que muchos criticaban lo que no entendían. Ella había elegido, y su elección era amor. Sus hijos poco a poco vieron el cambio en su madre. La notaban más alegre, más fuerte, más viva. Eso fue suficiente para que bajaran sus propias defensas. Al final entendieron que la felicidad de Elena era lo más importante. Un domingo, mientras tomaban café en familia, Laura dijo por videollamada: «Mamá, te veo distinta, más joven. Creo que Daniel te hace bien». Elena sonrió emocionada. «Así es, hija. Me hace bien». Andrés levantó la taza. «Por tu felicidad, mamá». Ese brindis fue un cierre simbólico. La aceptación, aunque no perfecta, ya era real. Esa noche, sola en su habitación, Elena abrió su cuaderno. Escribió despacio: «Hoy comprendí que el amor no pide permiso. Llega cuando menos lo esperas. No importa la edad, no importa la distancia. Solo importa la verdad con la que alguien te mira». Guardó el cuaderno, apagó la luz y sonrió en la oscuridad, porque a los 60 había vuelto a sentir, porque a los 60 había vuelto a soñar, porque a los 60, contra todo pronóstico, había vuelto a amar.